si la verdadera tragedia de Buscando a Nemo no fue el pez perdido, sino el padre que se rompió por dentro. Bajo los colores de Pixar se esconde un hombre atrapado en su propio trauma, intentando salvar a su hijo de un miedo que solo vive en su mente. Hoy en Next Movie descubriremos por qué el océano más peligroso es el que Marlin lleva por dentro. Bienvenidos. La peli empieza con una mentira, la promesa de una vida perfecta. Marlin y Coral no son héroes, son solo dos padres ilusionados con un futuro que nunca llegará. Pues Marlin ya era alguien ansioso, pero Coral era su ancla. Su lugar seguro. Ella era quien le decía que el mundo no era tan aterrador. Sin embargo, en un segundo, el silencio se lo traga todo en la escena de la barracuda. No es solo por la muerte de Coral, es por la impotencia de ver a Marlin despertar en un océano vacío, presenciando el nacimiento de su mayor trauma. Y de adulta entiendes que Marlin no solo perdió a su familia, perdió la capacidad de sentirse a salvo para siempre. Y sabes, hay personas que tras un golpe así nunca vuelven a mirar el mundo igual porque su cerebro se queda en modo alerta, esperando la siguiente tragedia. Y es justo ahí donde encuentra ese único huevo sobreviviente. Al abrazarlo, Marlin hace una promesa que suena amor, pero que es una sentencia. Te prometo que nunca dejaré que te pase nada. Y así surge el nacimiento de un vínculo basado en la pérdida, donde el hijo es el único sentido de una vida rota. Suena heroico, pero es aterrador, porque el amor de Marlin se convierte en una armadura asfixiante. No está protegiendo a Nemo del océano, está intentando proteger su propio corazón de volver a sentir dolor. Marlin no es sobreprotector porque sí, es un hombre herido que ama desde el pánico. El miedo es un veneno que se disfraza de cuidado, creando una burbuja destinada a explotar. Y aquí entendemos que la aleta feliz de Nemo no es el problema real, sino la etiqueta de fragilidad que su padre le impuso por miedo. Pasa el tiempo y Nemo ya está listo para su primer día de clases, pero lo que para cualquier niño es una fiesta, para Marlin es el inicio de una peli de terror. Él está en modo papá helicóptero total, vigilando cada movimiento y repasando las 500 formas en las que el arrecife podría devorar a su hijo antes del recreo. Su trauma lo obliga a proyectar sus miedos en Nemo, convirtiendo la libertad del hijo en una amenaza directa para la paz mental del padre. Nemo nació con una aleta más pequeña, pero la verdad nada súper bien. El problema no es su cuerpo, sino la cabeza de Marlin, quien ya decidió que su hijo es de cristal. Y la verdad esto nos ha pasado mucho. Alguien que nos quiere nos pone una etiqueta basada en sus propios miedos. El típico no hagas eso que te vas a lastimar, que en realidad significa tengo tanto miedo de que te pase algo que prefiero que no hagas nada. Marlin no ve a Nemo, ve a su propio trauma reflejado en él. Y Nemo no es rebelde porque sí, está harto de que su papá lo deje en ridículo tratando como un bebé indefenso. Por eso, cuando nada hacia el bote, es por puro orgullo herido. Quiere gritarle al mundo que no es el pececito débil, pero el destino es cruel. Aparecen los buzos y en un segundo Marlin vive su peor déjà vu, ver cómo se llevan lo que más ama sin poder hacer nada para evitarlo, confirmando sus peores miedos de la forma más dolorosa. Después de perder a Nemo, Marlin toma la decisión imposible: salir al océano abierto. Para él, el mar no son vacaciones, es la escena del crimen donde lo perdió todo. Aquí empieza el verdadero viaje emocional, porque Marlin no solo busca a su hijo, lucha contra sus propios fantasmas en cada metro que nada. Su valor no nace de la falta de miedo, sino de la desesperación de un padre que prefiere enfrentar su peor pesadilla antes que perder lo último que le queda en el mundo. Por suerte aparece Dory, que funciona como una terapia emocional andante. Mientras Marlin vive obsesionado con el pasado y el futuro, Dory vive en un presente absoluto porque su memoria no le permite otra cosa. Ella es el caos que Marlin necesita para dejar de sobrepensar y entender que, a veces, para sanar, solo necesitas a alguien que te enseñe que hay que seguir nadando sin mirar tanto hacia atrás. Dory le enseña que la vida sigue fluyendo, incluso cuando no recordemos el camino. La parte de los tiburones y las fosas oscuras es una metáfora perfecta de la ansiedad. Marlin está convencido de que todo el mundo se lo quiere comer, y aunque Bruce intenta ser vegetariano, el instinto termina explotando. Ver a Marlin bajando a los lugares aterradores es increíble porque el tipo está muerto de miedo, pero sigue adelante.
Ahí aprendemos que el valor real es hacer las cosas aunque te tiemblen las aletas. El océano no es solo agua, es el miedo a lo desconocido que Marlin por fin está empezando a conquistar. Mientras su papá pelea con tiburones, Nemo despierta en la oficina de un dentista. Pasó de la burbuja asfixiante de su casa a una caja de vidrio con Darla, la niña que es el jefe final de los traumas infantiles. Por primera vez, Nemo no tiene a nadie diciéndole no puedes o ten cuidado cada 5 segundos. Estar lejos de los miedos de sus padres es aterrador, pero es la única forma que tiene de descubrir quién es realmente cuando nadie lo vigila. La pecera es su primer campo de entrenamiento real. Ahí conoce a Gil, el mentor que no le tiene ni un gramo de lástima. Mientras Marlin veía la aleta pequeña de Nemo como una tragedia, Gil la ve simplemente como un obstáculo que se puede saltar. Esto nos enseña algo súper enorme. A veces crecemos más cuando alguien deja de tratarnos como si fuéramos de porcelana y nos trata como seres capaces. Gil lo lanza a una misión peligrosa y Nemo tiene que decidir si seguir creyéndole al miedo de su papá o empezar a confiar finalmente en su propia fuerza. Parece que la peli no hace magia, su aleta sigue siendo pequeña y le cuesta el doble, pero eso ya no define sus límites. Nemo entiende que no necesita ser perfecto para ser valiente. Al final, lo que realmente lo hace débil no era su cuerpo, sino el miedo de su padre que vivía instalado en su cabeza como una voz propia. Es el momento épico en el que Nemo deja de ser una víctima para convertirse en el dueño de su propia historia y de su destino. Después del caos, Marlin y Dory despiertan sobre Crush. Esta tortuga es el polo opuesto de Marlin. Mientras uno vive al borde del colapso, el otro fluye y deja que su hijo aprenda a base de golpes. Aquí Marlin tiene un momento eureka. Entiende que proteger a alguien no es evitar que se caiga, sino enseñarle a levantarse. Marlin ve que es posible ser padre sin vivir en pánico constante, entendiendo que el riesgo es una parte natural y necesaria de la vida para poder crecer. Mientras tanto, la historia de este pez payaso cruzando el océano se vuelve viral por todo el mar. Marlin no quería ser un héroe, solo quería ser papá, pero sin darse cuenta se convirtió en una leyenda que hasta los pelícanos cuentan con admiración. Cuando la noticia llega a la pecera, Nemo flipa. De repente, el padre miedoso se transforma ante sus ojos en un guerrero legendario que peleó contra tiburones solo para encontrarlo. Es una escena preciosa que nos recuerda que los hijos rara vez ven las batallas que los padres libran en silencio. Al saber que su padre viene, Nemo ya no tiene miedo. Siente un orgullo que le da fuerza para intentar escapar. Pero Pixar nos rompe el corazón cuando Marlin ve a Nemo muerto en la bolsa. El silencio es desgarrador. Tras enfrentar todos sus monstruos, Marlin cree que llegó tarde. Es el momento que nos muestra que amar es un acto de valentía extremo porque siempre existe el riesgo de perder lo que amamos. Marlin se va roto sin saber que su viaje le dio a su hijo la fuerza para salvarse solo. Después de tanto drama, el reencuentro final es de esos que te hacen el nudo en la garganta. Pero ojo, ninguno es el mismo. Nemo ya no es ingenuo y Marlin ya no es un manojo de nervios. Parecía que todo terminaba ahí, pero la peli lanza la prueba final. Dory queda atrapada en una red de pesca y Nemo decide entrar al rescate. Marlin entra en pánico. Literal, es su peor pesadilla repetida en bucle. Está a un segundo de detenerlo y volver a ser el protector asfixiante, pero Nemo le dice la frase definitiva: yo puedo hacerlo. En ese momento, Marlin tiene que elegir entre su miedo de siempre o la confianza nueva. Marlin respira hondo, rompe sus propias cadenas mentales y le dice: yo sé que puedes. Esto es una gran evolución. Aquí entiende que amar no es controlar cada movimiento, sino dejar que el otro crezca y descubra su propia fuerza, aunque a nosotros nos duele el proceso. Cuando la red se rompe, no solo se libera Dory, se rompe definitivamente el miedo que Marlin cargó desde el inicio. Por fin puede respirar de verdad. Sabes, el final en el arrecife es pura paz y sanación. Ya no hay advertencias de peligro ni ansiedad constante. Marlin aprendió la lección más difícil. No puedes evitarle todos los golpes a quien amas, porque si no lo dejas caer,
nunca aprenderá a levantarse solo. La peli cierra con Nemo yéndose de aventura y Marlin despidiéndole con una sonrisa de orgullo. Literal, pasó de ver el océano como un cementerio a verlo como un lugar lleno de historias. Marlin dejó de ser un guardia de seguridad para convertirse, por fin, en un padre. Y Buscando a Nemo no trata de un pez perdido, sino de un padre que tuvo que cruzar el mundo para entender que amar no es construir una cárcel de cristal, sino dar las herramientas para enfrentar la vida. Sabes, el amor más grande no es evitar que alguien se caiga, sino tener el valor de soltarle la mano y quedarnos ahí, sentirnos orgullosos mientras lo vemos nadar solo por primera vez. Y bueno, si llegaste hasta el final, gracias por estar aquí. Te invito a que te suscribas, des like y actives la campanita. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.